Ok, chicos, entonces, para este tema, pues de balanceo, que es la práctica que les mandé, vamos a ir haciendo cada caso, pues en particular, para ir analizando cómo se balancea, cuáles cosas hay que hacer. Entonces, siempre acuérdense que lo primero es, eh, en el caso de haber eh, un, un segundo, en el caso de haber un metal, por ejemplo, por ejemplo, sodio, hierro, lo que sea, siempre balanceamos primero los metales. De segundo, ¿qué iría? Los no metales, exceptuando, ¿verdad? Los oxígenos y los oxígenos y los hidrógenos. Y luego de último, balanceamos los hidrógenos. Esto se llama método por tanteo porque a veces puede ser que salga la primera o puede ser que tal vez no. Entonces, veamos el primer caso. Tenemos potasio más oxígeno que forma óxido de potasio. Entonces, tenemos el óxido de potasio. Y acá lo que tenemos que ver es lo siguiente. ¿Cuántos elementos hay inicialmente y cuántos hay finalmente? Entonces, al principio de potasio, ¿cuánto tenemos? Uno. Al principio de oxígeno, dos. En este caso, en los productos de potasio, tenemos dos. De oxígeno, tenemos uno. Entonces, lo primero que tendríamos que balancear por un tema de orden sería pues el potasio. Entonces, ¿cuál nos sirve más para igualar? ¿Por qué? Porque si vemos eh, tiene dos potasios y acá solo hay uno. Entonces, lo más funcional siempre es igualarlo para que quede igual. Entonces, ponemos un 2 acá y listo. Entonces, ya tenemos igual los potasios. Aquí tenemos 2 y aquí tenemos 2. Entonces, ya podemos decir que está bien. Ahora bien, vayamos otra vez con el oxígeno. Entonces, con el oxígeno, de un lado tenemos 2 y del otro lado tenemos uno. ¿Qué es lo mejor? Comenzar pues a buscar o comenzar a poner coeficientes para ver cuál nos queda igual. Entonces, este uno es mejor ponerle un 2. ¿Para qué? Para que quede como la misma cantidad, eh, la misma cantidad de oxígenos. Entonces, los oxígenos eh, se les pone el coeficiente 2, pero al poner este coeficiente 2 también está multiplicando este 2. Entonces, 2 por 2, porque este 2 coeficiente multiplica al uno del oxígeno y multiplica al del potasio. Entonces, este 2, como yo lo pongo de coeficiente, multiplica los dos. Entonces, en potasios 2 por 2 4 y en oxígeno nos quedan 2. Entonces, oxígeno estamos bien, pero ahora tenemos que corregir el caso del potasio. Entonces, en el potasio borramos este coeficiente porque ya vemos que no es tan funcional. eh, y luego ponemos un coeficiente que nos dé 4. Entonces, ¿qué número yo multiplico por uno para que, qué número yo le multiplico al uno para que me dé 4? 4, 1 por 4, 4. Entonces pongo el coeficiente 4 acá y el uno acá y listo, ya pues quedó balanceado. Si quieren poner ese uno, si no lo quieren poner todo bien, pero pues también se lo recomiendo. Veamos el siguiente caso, el caso de unir hierro más oxígeno para formar eh, óxido de hierro. Entonces, lo que, lo que habría que hacer es contar la cantidad de reactivos. En este caso, hierro tenemos uno, oxígeno tenemos 2. En este caso, hierro tenemos uno, oxígeno tenemos uno. Entonces, ¿qué es lo primero que vemos? Los metales. En este caso, pues dan igual. Entonces, no hay ninguna alteración. En caso de los oxígenos, lo que tenemos que hacer es buscar igual a los oxígenos.
Entonces, igualamos el oxígeno. Porque tiene 1, y así al multiplicar 1 por 2, me quedan 2. Entonces, ya tenemos la misma cantidad de oxígenos. Pongo el coeficiente acá, pero acordémonos que este coeficiente multiplica acá y este coeficiente multiplica acá. Entonces, ya no solo tengo un hierro, sino tengo 2 hierros. Entonces, de hierros vamos a tener 2. Entonces, ¿qué es lo que nos queda pendiente? Este hierro. ¿Por qué? Porque aquí tenemos 2 y el otro lado tenemos 1. Entonces, ponemos el coeficiente 2 aquí en el hierro. ¿Para qué? Para que multiplique este 1 y nos dé 2. Y así podemos decir que está balanceado. Veamos el caso del HCl y el, el magnesio para formar cloruro de magnesio y hidrógeno molecular. Entonces, en este caso, lo que tenemos que ver es de hidrógenos, ¿cuántos tenemos inicialmente? 1. De cloros, 1. De magnesio, ok, 1. Entonces, del otro lado de los productos de magnesio, tenemos 1. De cloro, tenemos 2. Hidrógeno, tenemos 2. Entonces, digamos, me preguntaban en clases que si el orden que pongo los elementos afecta algo. No, realmente no. O sea, siempre hay que ver que pues hayan los mismos elementos, nada más que se cumpla esto. Entonces, realmente no importa cómo los acomode. Entonces, lo primero que tenemos que ver son los metales, o sea, magnesio. Pero magnesio ya está bien. Entonces, si ya está bien magnesio, seguimos con los no metales. ¿Cuáles? El cloro. Entonces, en el caso del cloro, yo tengo 1 acá y 2 del otro lado. ¿Qué es lo que hago? Buscar igualarlos. Entonces, es más conveniente este 1 multiplicarlo por 2. Y entonces, al multiplicarlo por 2, al cloro, yo también estoy multiplicando al hidrógeno. Entonces, pongo 2 acá. Y luego, a la hora pues de multiplicar, este 2 multiplica al cloro y multiplica al HCl. Entonces, como también multiplica al hidrógeno, sería 2. Y si ustedes ven, ya cloro tenemos 2, magnesio tenemos 1 y hidrógenos tenemos 2. Y listo, ya quedó pues balanceado. Veamos bueno, y los espacios vacíos. Si habría que llenarlos, los llenamos con unos. En una ecuación tal vez no haría falta ponerlos. Se sobreentiende que hay un 1 ahí. Sin embargo, si les pregunto cuáles son esos valores, pues se llenarían con 1. Veamos el caso de la siguiente ecuación. Entonces, la siguiente ecuación sería el óxido de hierro 3 con sulfito para formar eh, sulfato de hierro. Entonces voy a copiarlo abajo. Tal vez de este grado de dificultad no les entre, pero para que logren practicar para el examen. Entonces, ¿qué es realmente lo importante? De hecho, ya que es un video, pues les aconsejo, si quieren intentarlo ustedes, pues inténtelo, ¿verdad? Y ya si tienen la respuesta o si tienen dudas o se quedaron como pegadillos o pegadillas, ya nada más pues siguen el video. Y así siento que tal vez también podrían practicar. Entonces, en este caso, hierro, tenemos 2, oxígeno, tenemos 3. Pero también tenemos 3 del otro lado. Entonces, en estos casos, mi consejo siempre es separar los oxígenos. ¿Por qué? Bueno, perdón, no son 3, son 2. ¿Por qué? Porque así pues nos va a servir eh, ver cómo se comportan estos oxígenos. Si logran manejarlo bien, pues no hay ningún problema. Los pueden poner, pongámosle oxígeno 1, oxígeno 2. Y luego
En el caso del azufre tenemos 1. Veamos del otro lado, hierro, tenemos 2. Del azufre, este 3 multiplica este azufre, este 3 también multiplica el oxígeno. Entonces, 1 por 3 de azufre tenemos 3. En oxígenos, 3 por 3, 9. Entonces, ¿qué es lo primero que tenemos que ver? Metales nuevamente. Entonces, vemos los metales, en el caso del hierro, y vemos que los dos están balanceados. Entonces, seguimos con los no metales. ¿Cuáles? Los que no sean ni oxígeno ni hidrógeno. Entonces, en este caso ya vemos que pues tal vez no están balanceados. ¿Qué es lo que hacemos? Buscar un número que nos permita eh, igualar los azufres. Entonces, en este caso, el azufre lo multiplicamos. Este azufre lo multiplicamos por 3 porque es más pequeño y nos da 3. Entonces, ponemos el coeficiente 3 acá, pero este coeficiente 3 multiplica al 1 que hay acá y al 2 que hay acá. Entonces, por eso le digo que a veces es mejor como separar los oxígenos. De igual manera, este tipo de ítems no les entran como en el examen, pero sería bueno que los vayan repasando igual para que manejen un grado mayor de dificultad en el balanceado. Entonces, 3 por 2, 6. Entonces, perdón, 3 por 2, 6. Y entonces ya tenemos la misma cantidad de azufres. Ahora, ¿qué seguiría? Ver los oxígenos. Entonces, este 3 más 6, o sea, la suma de estos dos oxígenos, nos dice que tenemos 9 oxígenos. Y si vemos en los productos, nos quedan 9 oxígenos. Entonces, así de fácil, pues ya estaría balanceada la ecuación. Eso pues sería todo. Veamos el caso de la que sigue, de cloruro de sodio, también conocida como sal de mesa, que se descompone en sodio y se descompone en cloro. Entonces, en el caso del sodio tenemos 1, en el caso del cloro tenemos 1 en los productos. Luego, en este caso, el sodio en los productos tenemos 1, de cloro tenemos 2. Entonces voy a copiar la ecuación para poder rayar la ecuación mejor. Entonces tenemos cloruro de sodio más, cloruro de sodio que forma sodio y cloro molecular. Entonces, ¿qué es lo primero que vemos? Metales. Pero los metales están balanceados. Entonces, ¿qué hacemos? Ver los cloros o los no metales. Entonces, en este caso tenemos 2 acá y 1 acá. ¿Qué es lo más fácil? Multiplicar este por 2 para que se igualen. Entonces, ya ahora tenemos 2 cloros, pero también como pusimos este coeficiente, multiplica el sodio y multiplica el cloro. Entonces, a este sodio le tenemos que poner un 2. Entonces, 1 por 2, 2. Y ya, para que quede igualado, vemos que sodio en los reactivos nos quedó con 2 y en los productos con 1. Entonces, ¿qué hacemos? 1 por 2 igual a 2. Y pues ya quedaría balanceado. Y eso sería todo. Veamos el que falta. Cloruro de plomo más níquel. Es una reacción de desplazamiento, eso después lo vemos después. O sea, no, todavía no es importante pues aprenderse esos nombres. Entonces, veamos el caso del cloruro de plomo 2 más níquel, que forma cloruro de níquel 3 más plomo. Entonces, en este caso, plomo, ¿cuántos tenemos en los reactivos? 1. En el caso del cloro, 2. En el caso del níquel, 1. De igual manera, les aclaro, ¿verdad? Este tipo de ejercicios tienen un nivel de dificultad mucho mayor a lo que les entraría en el examen. Nada más para que lo tengan en cuenta.
Aquí en los productos de níquel tenemos 1, de cloro tenemos 3 y de plomo tenemos 1. Entonces, ¿qué es lo primero que vemos? El metal. Entonces, ¿cuál sería el metal? En este caso, podemos primero ver el plomo y el plomo dice que están iguales. Veamos el níquel. El níquel nos dicen que hay igual cantidad de níquel al principio que al final. Y de cloro eso es lo que nos está faltando. Entonces, ¿qué es lo que hacemos? A veces cuando tenemos un 2 y un 3 o dos números que sean diferentes y que tal vez no tengan como, por ejemplo, si decir 2 y 4, entonces a veces yo lo multiplicaría por 2 y me quedaría 4. Entonces, en casos así, siempre lo mejor es agarrar este número y multiplicarlo acá. O sea, 2 por 3 y este número multiplicarlo por el 3. ¿Por qué? Porque nos va a dar el mínimo como múltiplo en la mayoría de casos, no siempre, pero en la mayoría de casos. Entonces, 2 por 3, 6. 3 por 2, 6. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Este coeficiente 3 que pusimos acá, tenemos que ponerlo donde está el cloro, o sea, acá. Entonces, ya poniendo el coeficiente 3 acá, ese coeficiente 3 multiplica el plomo y multiplica el cromo. Entonces, tenemos que buscar el plomo, que sería 1 por 3 sería 3. Veamos del otro lado, ponemos el coeficiente 2 en el cloro. Entonces, en el cloro, este 2 que habíamos puesto acá, ¿verdad? O sea que lo ponemos acá como coeficiente, también va a multiplicar al níquel por 2. Entonces de níquel tenemos 2 y de plomo en los productos tenemos 1. Ahora sí, lo más fácil. En este caso, plomo tenemos 3 en los reactivos. ¿Qué hacemos? Multiplicar en los productos. Entonces, 3 por 1 nos va a dar 3. Ya tenemos igual cantidad de plomos. En este caso, el níquel tiene 2 en los productos y en los reactivos solo tenemos 1, que es lo más fácil. Multiplicar por 2. 1 por 2, 2. Y así, pues quedaría balanceada la ecuación. Y ya eso sería pues todo con esta fórmula. Veamos la formación de cloro molecular con oxígeno molecular para formar pentóxido de dicloro. Entonces, tenemos cloro más oxígeno que forma cloruro, pentóxido de cloro. Entonces, de cloro, ¿cuántos tenemos inicialmente? 2. De oxígeno tenemos 2. En este caso, cloro en los productos tenemos 2. Oxígeno tenemos 5. Entonces, siempre vemos los no metales. Entonces, cloro está igual. Entonces, ya cuando sabemos que los no metales están balanceados, seguiríamos con los oxígenos. Entonces, en este caso tenemos 2 y en este caso tenemos 5. ¿Qué es lo más fácil? Buscar un número que tenga relación el 2 por el 5. ¿Qué es lo más fácil? Agarrar este 5, ponerlo acá y multiplicarlo 2 por 5. Y el otro lado, ¿qué es lo que hacemos? Lo contrario. Agarramos el 2 y lo multiplicamos al 5. O sea, 5 por 2. Entonces, ya aquí tenemos 10 oxígenos y aquí tenemos 10 oxígenos. Entonces ya tenemos la misma cantidad de oxígenos. ¿Qué nos falta? Poner los coeficientes. Entonces, acá yo pongo el coeficiente 2. 2 por 2, 4. Porque acuérdense que este coeficiente multiplica acá. Y también multiplica al oxígeno. Porque funcionan como uno solo. Y acá habíamos puesto un 5. Y acá, ¿qué es lo único que nos faltaría? Perdón, 5 en el oxígeno, perdón. Entonces, ¿qué es lo único que nos faltaría? Terminar de balancear el cloro. Entonces, ¿qué número multiplico por 2 para que me dé 4? 2 por 2. Entonces, 2 por 2, 4. Y ya estaría balanceada la ecuación. Y ya la última ecuación,
que sería el ácido bromídrico con el hierro para formar bromuro de hierro 2 y oxígeno molecular. Entonces, en este caso, de igual manera, pues les digo, ya que este es el último ejercicio, siempre igual sería bueno como que antes de que yo resuelva el ejercicio lo tengan ustedes. Entonces, el caso del ácido bromídrico, de hidrógenos, ¿cuánto tenemos inicialmente? Tenemos uno. De hidrógeno. De bromo tenemos uno. Y de hierro tenemos uno. De los productos de hierro tenemos uno. De bromo tenemos dos. De hidrógeno tenemos dos. Entonces, buscamos metales. En el caso del hierro, está igual. Entonces no da ninguna alteración. Seguimos con el bromo. Entonces el bromo, vamos a tratar de igualarlos. En este caso tenemos dos bromos y en este caso tenemos uno. Entonces, ¿qué es lo más fácil? Multiplicar este bromo por 2 y ya nos quedan iguales. Dos bromos acá, dos bromos acá. Entonces, este 2 multiplica al hidrógeno y también multiplica al bromo. Entonces, ya no tenemos solo un hidrógeno, sino tenemos dos. Y si ven, ya nos quedó balanceado. Entonces, esa sería pues la práctica que quedó pendiente de realizar las dudas y aclaraciones. De igual manera, les voy a mandar el enlace de forms para que vean cualquier duda, pregunta y nada más si tengo el tiempo, ¿verdad? Y en la medida de los posibles, pues pasarle la solución. Entonces les agradezco por llegar hasta acá y ver la resolución de esa práctica.